Hola, les habla Ángel Belmonte y yo les voy a hablar del sistema jurídico de Israel. Este sistema es una mezcla de los sistemas religiosos hebreo y musulmán. Son derechos de una comunidad de creyentes y de los sistemas neorromanista y common law. Se le llama judía a toda la población proveniente de las 12 tribus de Israel, las cuales habían sido liberadas de Egipto por Moisés, quien era su ícono de adoración. Estas tribus terminaron agrupándose en dos reinos, Judá e Israel. Fueron el centro de mucho odio por parte del resto del mundo, ya que su sistema religioso era muy contradictorio a los demás. A diferencia de todos, no contaba con una constitución donde se separaba la iglesia del Estado. Como ahora, todo esto con el fin de evitar enfrentamientos religiosos. Tienen más bien un conjunto de leyes de convivencia básica que reflejan el contexto social en el que se encuentra Israel. Por ejemplo, el Congreso de 120 personas llamado la Knesset, el matrimonio civil es inexistente y los rabinos son considerados los jueces. Su sistema de derecho es basado en el musulmán, francés y el inglés. Sus fuentes de derecho son la legislación, los precedentes y la jurisprudencia. Existe una jerarquía de normas acudiendo a los principios de paz y equidad. El procedimiento penal se basa en que el acusado es inocente hasta probar lo contrario, y las pruebas deben correr a cargo del fiscal público. El poder ejecutivo se deposita entre el primer ministro y el gabinete. El presidente del Estado es elegido mediante votos y su sede es en Jerusalén. Israel entonces es una república democrática con sistema parlamentario de gobierno, sin constitución escrita, solo operativa. Es considerada una república secular con parlamento soberano, una judicatura independiente, un gabinete con un gran poder político y un presidente ceremonial. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar del sistema jurídico musulmán, que se encuadra dentro de los denominados sistemas religiosos, que se caracterizan porque el derecho secularizado y las normas de origen religioso no se encuentran separadas, sino que coinciden. Las principales notas del derecho musulmán son que su base geográfica se encuentra en Arabia, que su libro sagrado es el Corán y que su fundador fue un hombre llamado Mahoma. Este hombre fue el profeta y un líder y guía para los fieles musulmanes. Impuso además 5 pilares básicos de la religión. En primer lugar, la profesión de fe, después la oración, el ayuno, la limosna y por último la peregrinación a la Meca. Esta última se ha de realizar como mínimo una vez en la vida. El Corán es el libro sagrado y contiene la doctrina transmitida por Mahoma a sus seguidores y que le fue revelada por Alá a través del arcángel Gabriel. Así llegamos a las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho musulmán son principalmente el Corán, que es la fundamental, el Sunna, que representa el modo de ser y de conducirse del profeta, el Ijma, constituido por el acuerdo unánime de los doctores, y el Qiyas, o razonamiento por analogía. Estas fuentes se pueden interpretar a través de las escuelas. Hay varias. En primer lugar, la escuela Hanefi, que fue la primera en crearse y la más liberal, la escuela Maliki, la escuela Shafi'i y la escuela Hanbali. En cuanto a las ramas del derecho musulmán, tenemos el derecho público, que hay que destacar que el califa es el jefe de la monarquía islámica, el derecho penal, que es muy interesante porque no se hace distinción entre pecado y delito como consecuencia de su carácter religioso, ¿no? Del carácter religioso del derecho penal islámico. Los diferentes delitos pues podemos encuadrarlos en delitos de sangre, en delitos contra la religión, así como en delitos nocivos para la buena convivencia social. Destacan pues las penas como el talión o la composición en los delitos de sangre, los delitos en sí como la blasfemia, la injuria contra Dios, consecuencia de esta coincidencia entre pecado y delito, así como también destacar pues los azotes o la lapidación como penas, ¿no? En el derecho de familia, destacar que el hombre musulmán no es necesario que se case con una mujer musulmana,
Sin embargo, la mujer musulmana sí es necesario que se case con un hombre musulmán, no puede casarse con una persona que no sea musulmana. El marido además debe entregar a la esposa una dote. Y por último, en derecho judicial, destacar que el califa detenta la plenitud de la autoridad judicial. Buenos días, mi nombre es Jaime Michel Toledo Estudillo y hoy les voy a hablar sobre la diferencia de los sistemas jurídicos del Estado Islámico y de Israel. Bueno, primero empezamos con el derecho islámico. A diferencia de los derechos occidentales, no está codificado en un cuerpo único. Esto se debe, entre otros factores, al hecho de que la ley islámica admite en el seno del Islam la posibilidad de múltiples interpretaciones, no solo en el ámbito de grandes corrientes, sino incluso a partir de reflexiones de juristas islámicos, siendo todos ellos partes del Sharia. El sistema jurídico islámico se remite a Dios como legislador supremo, allí donde otros sistemas jurídicos se remiten a elementos humanos. Por esto, la palabra de Dios constituye el elemento normativo del tipo marco que se refleja en un texto positivo. El Corán, texto que contiene principios normativos de tipo dogmático e inmutable y con alcance universal definidos por los doctores en ciencias islámicas en todos los tiempos. Todos los hombres son iguales ante los ojos de Dios, por lo tanto, el derecho islámico debe ser aplicado por igual a todos, incluyendo las altas magistraturas del Estado, sea rey, sea presidente o sea un alto funcionario. A pesar de su vocación universal, el derecho islámico solo regula algunas materias jurídicas abordadas directa o indirectamente por sus fuentes. Por ello siempre tuvo que coexistir a lo largo de la historia con el derecho emanado del poder político. Por otro lado, Israel es una república democrática con sistema parlamentario de gobierno. No cuenta con una constitución escrita, sino que se constituye de modo de constitución operativa, la cual está basada en hechos. Israel es considerada una república secular con un parlamento teóricamente soberano, la cual es llamada Knesset, un gabinete políticamente poderoso, una judicatura secular independiente y un presidente predominante ceremonial. Este sistema es una mezcla de los sistemas religiosos hebreo y musulmán, que son derechos de una comunidad de fieles, y de los sistemas neorromanista y common law.